Bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer teneros por aquí como siempre. Espero que estéis genial y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucho drama turco. Hoy nos sumergiremos en un culebrón digno de las mejores series turcas, pero en la vida real. Vamos a hablar de Demet Özdemir y de cómo la supuesta venganza de Can Yaman la dejó completamente perpleja. ¿Listos para el chisme? Pues vamos allá. Antes de empezar, ya sabéis, si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y así no os perdéis ninguno de mis vídeos. Pinchad en la campanita para activar las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Ahora sí, podemos empezar. Demet Özdemir y Can Yaman. Ay, ay, ay. ¿Quién no recuerda la química explosiva que tenían en Erkencikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador? Esa serie fue un éxito rotundo, conquistó a miles de fans en todo el mundo, y claro, el romance en pantalla entre Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can respectivamente, era palpable. Parecían dos tortolitos. Incluso durante la serie, se hablaba de un posible romance fuera de la pantalla. Pero como suele pasar en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a correr rumores de supuestas disputas, de tensiones en el set. Rumores que, aunque nunca fueron confirmados directamente por ninguno de los dos, sí que alimentaron la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Y claro, el tiempo pasó, cada uno siguió su camino. Can Yaman se fue a Italia, donde ha tenido un éxito increíble. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando otras series muy populares, como Doğu Unep Kaderindir o Anfara. Pero la historia no se quedó ahí. En el mundo del espectáculo, como todos sabemos, las rencillas y los malentendidos a veces perduran, y otras veces incluso se magnifican. Y aquí es donde entra en juego la supuesta venganza de Can Yaman. Asterisco asterisco la supuesta venganza, un análisis profundo asterisco asterisco. ¿En qué consistió esta venganza? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y a veces un poco turbia. Para entenderlo mejor, desmenucemos los hechos y analicemos las posibles motivaciones y consecuencias. Empecemos por lo básico. Can Yaman, después del éxito arrollador de Erkencikus, y en medio de su boom en Italia, empezó a hablar sobre sus próximos proyectos. Y uno de ellos, que generó mucho revuelo, fue la adaptación de la novela Sandokan. La novela, un clásico de la literatura italiana, prometía ser un proyecto ambicioso, con mucha producción, y con un reparto internacional. Imagínense la expectación, un proyecto de época, rodado en escenarios exóticos, con un presupuesto considerable. Un bombazo asegurado. Y claro, los fans y los medios de comunicación empezaron a especular con fervor sobre quién sería la actriz que acompañaría a Can Yaman en este proyecto. Las quinielas se dispararon. Los nombres más sonados se mencionaban una y otra vez. Se hablaba de actrices turcas con gran trayectoria, de actrices italianas con renombre, incluso de actrices internacionales que pudieran aportar un valor añadido al proyecto. Pero entre todos estos nombres, uno destacaba por encima del resto, uno que hacía saltar chispas en la imaginación de los fans, Demet Özdemir. Y aquí es donde la historia se complica un poco. Se rumoreó con fuerza que Demet Özdemir podría ser la elegida para el papel. Imaginad el revuelo. Volver a juntar a la pareja estrella de Pájaro Soñador, en un proyecto de semejante envergadura. Sería un bombazo. Los fans, que habían soñado con ver a Sanem y Can juntos de nuevo, se frotaban las manos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de entusiasmo, de peticiones para que este reencuentro fuera una realidad. Los medios de comunicación, por su parte, ya preparaban titulares explosivos. Pero, ¿qué pasó? Pues que, según los rumores, Can Yaman supuestamente vetó a Demet Özdemir. Sí, lo habéis oído bien. Se dice que Can no estaba dispuesto a trabajar con Demet, y que hizo todo lo posible para que no la eligieran para el papel de Sandokan. Las razones, bueno, las razones son las que se han especulado a lo largo y ancho de Internet y de los medios turcos. Desde diferencias personales no resueltas, hasta supuestas tensiones durante el rodaje de Erkencikus. La prensa turca, siempre ávida de drama, no tardó en especular con todo tipo de teorías. Se mencionaron celos profesionales, envidias, roces en el set. Todo valía para alimentar el morbo y el interés del público. Lo cierto es que al final, Demet no fue elegida para el papel.
La actriz que finalmente se quedó con el codiciado papel fue otra, y la noticia, aunque generó interés, no causó el mismo impacto que habría tenido el reencuentro de Demet y Can. Y aquí es donde la situación se volvió aún más intrigante. El hecho de que Demet no fuera considerada para Sandokan generó mucha polémica, sobre todo entre los fans de la actriz. Muchos lo interpretaron como un gesto de venganza por parte de Can Yaman. ¿Por qué? Pues porque en teoría Can tenía mucha influencia en la producción de la serie, y pudo haber ejercido su poder para vetar a Demet. La idea de una venganza encajaba perfectamente con la narrativa que se había construido en torno a la relación entre ambos actores. La supuesta tensión en el set de Erkencicus, los rumores de desavenencias personales, todo parecía confirmar la teoría de que Can Yaman, de alguna manera, quería castigar a Demet por algo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una venganza? Asterisco asterisco el silencio como respuesta, las reacciones de los implicados asterisco asterisco. Por supuesto, ni Can Yaman ni sus representantes han confirmado ni desmentido nada de esto. Han optado por el silencio, una estrategia que en el mundo del espectáculo, a veces resulta ser la más efectiva. El silencio en estos casos puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser una señal de culpabilidad, una forma de evitar la controversia, o simplemente una estrategia para no darle más bombo al asunto. Tampoco Demet Özdemir ha hecho declaraciones al respecto. Lo cual, por cierto, es bastante inteligente porque en estos casos, el silencio a veces es la mejor respuesta. Responder a los rumores, confirmar o desmentir, solo serviría para alimentar la polémica y darle más visibilidad a la situación. Pero claro, el mundo del espectáculo es así, y la especulación no se hizo esperar. El silencio de los implicados solo avivó la llama de la curiosidad y el debate. Los fans, los medios de comunicación, todos querían saber la verdad. ¿Qué había pasado realmente entre Demet y Can? ¿Por qué no volverían a trabajar juntos? Demet Özdemir, ante esta situación, ¿cómo reaccionó? Pues, según fuentes cercanas, con una mezcla de sorpresa y perplejidad. Parece que ella no se esperaba este tipo de reacción por parte de Can. Según los rumores, Demet se sintió decepcionada, sobre todo porque se había hablado mucho de la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. Había incluso conversaciones informales sobre el proyecto, y ella estaba ilusionada con la idea. La decepción, la sorpresa, la perplejidad. Esas fueron las emociones que, según los rumores, embargaron a Demet. Una decepción comprensible, teniendo en cuenta que se había generado una expectativa, tanto en ella como en sus fans. La idea de volver a trabajar con Can Yaman, de revivir la magia de Pájaro Soñador, era algo que seguramente le hacía ilusión. Pero, ¿qué más sabemos sobre la reacción de Demet? Pues, como os decía, ella no ha hecho declaraciones públicas. Sin embargo, sí que ha habido algunas pistas sutiles, algunas indirectas que podrían interpretarse como una respuesta a la situación. Asterisco asterisco las pistas sutiles, ¿cómo reaccionó Demet? Asterisco asterisco. Una de las formas en que Demet respondió, o al menos, como se interpretó, fue a través de su trabajo. Ella no se quedó de brazos cruzados, lamentándose por la situación. Por el contrario, se centró en su carrera, en demostrar su talento, en seguir adelante. Por ejemplo, Demet ha seguido trabajando en proyectos exitosos. Ha demostrado que es una actriz muy talentosa y versátil, y que no necesita a nadie para triunfar. Ha seguido protagonizando series y películas, y ha cosechado un gran éxito en cada uno de sus proyectos. En cierto modo ha demostrado que es independiente, que no necesita que nadie le abra las puertas. Su determinación y profesionalismo son dignos de admiración. En lugar de dejarse vencer por la supuesta venganza, Demet eligió demostrar su valía a través de su trabajo. Y lo consiguió. Sus proyectos posteriores fueron un éxito, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Además, Demet ha continuado mostrando su profesionalidad y su buen hacer en el trabajo. Ha seguido siendo una persona muy querida en el mundo del espectáculo turco, tanto por sus compañeros de trabajo como por el público. Ha demostrado que es una persona positiva, que no se deja afectar por las polémicas. Otro detalle a destacar es su actividad en redes sociales. Demet ha seguido compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos, de sus viajes y de su día a día. Y curiosamente en sus publicaciones nunca ha hecho referencia a Can Yaman, ni a la polémica que se ha generado en torno a ellos. Una estrategia inteligente que demuestra madurez y profesionalismo.
No caer en provocaciones, no alimentar la polémica, no darle más importancia a la situación de la que ya tiene. Una de las reacciones más comentadas y que podría interpretarse como una pequeña venganza, fue la vez que, casualmente, se rumoreó que iba a protagonizar la serie Sandokan. La noticia, aunque no se confirmó, generó un gran revuelo. Fue interpretado por muchos como una broma del destino, o un guiño a la propia historia. Quién sabe si fue una casualidad, una maniobra estratégica, o simplemente una broma interna. El caso es que la noticia, aunque efímera, dejó claro que Demet seguía siendo una de las actrices más cotizadas y deseadas. *** La verdad subyacente, rumores, especulaciones y la realidad del espectáculo ***. Y aquí es donde llegamos a una de las preguntas más importantes: ¿realmente hubo una venganza por parte de Can Yaman? ¿O simplemente se trata de una serie de rumores y especulaciones sin fundamento? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Es muy difícil saber qué pasa por la cabeza de Can Yaman, y cuáles son sus verdaderas intenciones. Es posible que simplemente no quisiera trabajar con Demet por razones personales, o por diferencias creativas. Es posible que simplemente no la considerara la actriz adecuada para el papel. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, lleno de intrigas, egos y decisiones que a veces escapan a nuestra comprensión. Las relaciones entre los actores, los productores y los directores pueden ser tensas, competitivas y en ocasiones conflictivas. También es posible que los rumores sean exagerados, y que todo se haya magnificado por la propia naturaleza del mundo del espectáculo. La prensa sensacionalista, ávida de drama y polémica, juega un papel importante en la creación de estas historias. Los fans, por su parte, suelen ser muy emocionales y se dejan llevar por sus sentimientos. Lo que sí es cierto es que la historia ha generado mucha polémica, y que ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. La supuesta venganza de Can Yaman, haya sido real o no, ha servido para alimentar el morbo y el interés del público, y para recordar que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La moraleja de esta historia, amigos, es que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, y la verdad, a veces, es difícil de discernir. En definitiva, la supuesta venganza de Can Yaman dejó a Demet Özdemir perpleja. Se sintió sorprendida y tal vez un poco decepcionada por la situación. Pero al final, Demet ha seguido su camino, demostrando que es una actriz talentosa y exitosa, y que no necesita a nadie para triunfar. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que hubo venganza por parte de Can Yaman? ¿O simplemente se trató de una serie de malentendidos? Contádmelo en los comentarios, me encanta leer vuestras opiniones. Es importante destacar que este análisis se basa en rumores, especulaciones y en la información disponible públicamente. No tenemos acceso a la verdad absoluta, ni conocemos los detalles íntimos de la relación entre Demet y Can. Por lo tanto, es fundamental ser cautos y evitar juicios apresurados. Lo que sí podemos concluir es que la situación generó un gran impacto mediático, y que ambos actores han sabido lidiar con la situación de diferentes maneras. Can Yaman ha optado por el silencio, mientras que Demet Özdemir ha demostrado su valía a través de su trabajo y su profesionalismo. En última instancia, el tiempo dirá qué pasó realmente entre ellos. Quizás algún día uno de los dos decida hablar abiertamente sobre el tema. Pero hasta entonces seguiremos especulando y debatiendo sobre este culebrón turco que ha mantenido en vilo a miles de fans en todo el mundo. Espero que este análisis os haya resultado interesante y que os haya permitido reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y ahora, como siempre, os pido un favor: si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y por supuesto suscribíos al canal. Así me ayudáis a seguir creciendo y a seguir creando contenido para vosotros. Un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!